Lo que se da en el momento, voy a ir por una botellita de agua, porque no acerqué y al ratito no voy a poder moverme. Denme unos Claro que sí, minutitos. doctor. El doctor Carlos, ¿listo? En cuanto ustedes digan, a la orden. Bueno, entonces sí, ya voy a dejar entrar a la gente. Perfecto. Y ya justo en esto empezamos. Urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, persistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena, porque si eres UDEM, sabrás que, en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad, pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu música. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestra última conferencia del ciclo de conferencias de Ingeniería Civil Ambiental. El día de hoy le doy la bienvenida y las gracias al doctor Carlos Joel Ábrego Góngora por su disposición en dar esta conferencia. Y asimismo les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas y posteriormente un anuncio de parte de nuestro director de carrera. A continuación procederé a dar lectura a la semblanza del doctor Ábrego. El doctor Carlos Joel Ábrego Góngora es responsable del programa de maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la Water Environment Federation, una organización con más de 34,000 profesionales de la calidad del agua en todo el mundo. Adscrito al Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Civil, responsable del área de gestión ambiental y de la maestría en Ingeniería con orientación en Ingeniería Ambiental. Es miembro del núcleo básico de profesores de los posgrados en Ingeniería Ambiental, reconocidos ante el CONACYT, y del cuerpo académico Ciencias del Agua. Tiene 16 años de experiencia en el desarrollo y supervisión de obras y proyectos de tratamientos de aguas residuales.
Ha participado en estudios y programas de acción ante el cambio climático a nivel regional y federal. Ha publicado en revistas científicas con reconocimiento mundial y a nivel Latinoamérica. Participa en congresos nacionales e internacionales e imparte conferencias magistrales para instituciones académicas y gubernamentales. Para nosotros es un gran honor tener el día de hoy al doctor Carlos Ábrego. Le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Pati. Pues el honor es para mí que me hayan invitado a participar con ustedes y como le comentaba yo al doctor Ricardo, pues a cuantas veces tengan a bien invitarme son las veces que yo estaré con ustedes. Para mí, como les comento, es de gran interés participar en eventos como el que ustedes están organizando, porque al ser yo el responsable y coordinador de la maestría en ingeniería ambiental y participar en posgrados que tienen que ver con las ciencias ambientales, pues es de gran interés comunicar lo que uno está haciendo, los trabajos que se están haciendo de investigación, pues con el objeto de que fomentar en los estudiantes de licenciatura, pues ese interés por seguir estudiando con sus estudios de posgrado. Entonces, por eso, cuantas veces ustedes me inviten, son las veces que yo estaré con ustedes participando. Voy a proceder entonces a compartir mi escritorio para comenzar la presentación, si no tienen alguna objeción. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me avisan, por favor, si están viendo la pantalla completa de la presentación. Sí, ya se puede ver. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. El tema que les traigo esta ocasión tiene que ver con la disponibilidad de agua en la zona metropolitana de Monterrey a través de un panorama actual. No vamos a ver tanto en retrospectiva el aspecto histórico de la disponibilidad de agua, sino vamos a verlo sobre la base de un contexto más actual, prácticamente de 2006 hacia adelante. Entonces vamos a ver cómo están nuestras fuentes de abastecimiento en el presente. Muy bien, vamos a darle un contexto global para empezar de lo general a lo particular. Y pues obviamente sabemos, pues la disponibilidad de agua depende del ciclo hidrológico, que es aquí donde suceden los cambios en el estado físico del agua, y entre los procesos más importantes pues están la evaporación, la condensación, la precipitación, el escurrimiento, la infiltración, la transpiración, evapotranspiración y el congelamiento. Digamos que yo las quise ordenar en términos de importancia. Tomé esta imagen del Servicio Geológico estadounidense, que incluso ya nos la han traducido al español, en donde podemos ver todos los procesos de transformación que ocurren en el agua a través del ciclo hidrológico. Y entonces aquí es donde nosotros hacemos el aprovechamiento de estas fuentes de agua. Principalmente, pues aprovechamos las escorrentías y el agua que se almacena en el subsuelo, el agua subterránea, lo que atraviesa a través de la filtración, antes de llegar por su paso hacia sus pozos depósitos oceánicos. Bien, quise tomar esto como una introducción. Más adelante vamos a retomar algo acerca del ciclo hidrológico para entender específicamente dónde está el meollo de la disponibilidad de agua para cualquier ciudad. Y ahora traemos el caso específico de la ciudad de Monterrey, el área metropolitana. Bien, ¿dónde está el agua? Sabemos que el 72% de la superficie, hablando en superficie, de nuestro planeta está ocupado por agua, pero en volumen no es tan vasto. Vamos a hacer una analogía más adelante para entender esto en términos más tangibles y entendibles. Si hablamos en porcentajes, del 100% del agua que hay en nuestro planeta, la mayor parte, el 97%, está en los océanos.
El otro porcentaje menor, el 2.5% y otro 0.9% son aguas salinas. Es decir, que el agua dulce, del 100% de agua que tenemos en el planeta, solamente el 2.5% es agua dulce. Pero de este 2.5% no toda es aprovechable. No toda la podemos nosotros utilizar como fuente de abastecimiento, porque una gran parte de ella, prácticamente el 69%, está en los casquetes polares. Es agua congelada. Otro gran porcentaje, el 30%, es agua que está muy profunda, agua que está en el subsuelo, en los acuíferos, pero está muy profunda y no es factible bombearla. Entonces, prácticamente dependemos de un porcentaje muy pequeño, y ahorita vamos a hablar de él. Prácticamente el 0.4% del total de agua del planeta es de la que dependemos para nuestro consumo. El 0.4%. Hablamos en porcentajes y a lo mejor no nos cae mucho el 20 y no viene bien a cuentas. ¿Cuánto es ese 0.4? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Qué tanto es? Bueno, ahorita vamos a dar algunos ejemplos, algunas analogías, para que estos porcentajes nos queden perfectamente en la mente. Aquí les hablo yo del agua dulce, y qué tanto de esta agua dulce la encontramos en referencia al porcentaje total. El agua dulce que está en los lagos es el 0.26% del total. Del total de agua del planeta, el 0.26% está en las fuentes de agua superficial. Otro porcentaje mayor, pues viene siendo el hielo, el permafrost, lo que le conocemos como permafrost. Otro gran porcentaje también es humedad en el suelo, vapor de agua atmosférico, pantanos, ríos y el agua que constituye las células y lo que es la materia orgánica. Bien, les comentaba que íbamos a hablar acerca de términos más tangibles y comparativos para que entendamos qué tanta agua es la que tenemos en el planeta. Tomé esta imagen de un estudio de la NASA en la que ellos aíslan todo el agua del planeta y la ponen en una sola esfera. Entonces, ustedes ven el planeta al fondo, es nuestro planeta sin agua. Y toda el agua está conjunta en una pequeña esfera. Esta agua es el total de agua que contiene nuestro planeta, que cubre el 72% de la superficie de nuestro planeta. ¿Sí? Porque cuando vemos el planeta desde el espacio, vemos que la mayor parte de nuestro planeta parece un planeta azul. Bueno, pues eso azul se lo da esta pequeña canica que está aquí. Esa es toda el agua contenida en nuestro planeta. Si se acuerdan, quedamos que solamente el 2.7% era agua dulce. Entonces, esta esfera, que aquí la ponen sobre Kentucky, es el total de agua dulce que hay en el planeta. ¿Sí? Este es el total de agua, donde el 97% es agua salada, agua oceánica. Este corresponde al 2.7%, que es agua dulce. Y de este 2.7%, ¿se acuerdan que yo les dije que solamente el 0.4% era accesible para el consumo humano? Si ustedes logran ver este pequeño puntito, es el agua que tenemos disponible y accesible para consumo humano. Como pueden ver, pues no es tanta el agua como pensamos cuando vemos el planeta desde fuera. El agua de la que dependemos, de la que dependen los seres vivos, es decir, no tanto los seres vivos, sino lo que dependemos los humanos, cabe en este puntito, referido al planeta. Haciendo otra analogía todavía para que nos quede más claro esta comparación. Si nosotros comparáramos nuestro planeta con un balón de fútbol, toda el agua que contiene nuestro planeta cabe en una pelota de ping pong. ¿Sí? Toda el agua. Pero de esta acuérdense que solamente un pequeño porcentaje, el 2.7%, es agua dulce. Esa agua dulce cabría en el orificio que ocupa la lente de la cámara de nuestros celulares. Lo que es un gramo de pimienta, un grano de pimienta.
Esa sería el total de agua dulce con respecto a un balón de fútbol. Pero todavía vamos más allá. El agua disponible, la que podemos nosotros extraer y utilizar, que son de las fuentes subterráneas y fuentes superficiales, esa agua cabría en la cabeza de un alfiler. Entonces, si comparamos la cabeza de un alfiler contra un balón de fútbol, ese es el agua de la que depende la vida en nuestro planeta, de la que depende la vida del ser humano, nuestra vida, ¿sí? Dependemos de una cabeza de alfiler en comparación con un balón de fútbol. Entonces, ¿hay tanta agua como creemos? La respuesta es que no. Seguimos. Vamos ahora a un contexto nacional y un contexto regional para ir aterrizando hacia la zona metropolitana. ¿En qué se utiliza el agua aquí en nuestro país? ¿De dónde proviene y en qué se utiliza? Bueno, son dos fuentes principales, superficiales y subterráneas. En nuestro país, el 63% proviene de fuentes superficiales y el 37% de fuentes subterráneas, de acuíferos. ¿En qué se utiliza? Principalmente en el sector agrícola, el 77%, sector agrícola y ganadero, producción de alimentos y carnes. Abastecimiento al público, es decir, la sociedad, 14%, servicios domésticos. Servicios industriales, 9%. Así es como en nuestro país se utiliza el agua potable y proviene el 63% de fuentes superficiales. Ese es en el contexto nacional. Vamos a un contexto más local. ¿De dónde proviene el agua que abastece a la zona metropolitana de Monterrey? Bueno, pues al igual que en nuestro país, pues proviene de dos fuentes principales que son las subterráneas y las superficiales. Dentro de las superficiales, pues la principal es la presa del Cuchillo, la presa Cerro Prieto y la presa de la Boca. Y un sistema de abastecimiento de agua subterránea, que es un sistema de pozos que están en diferentes acuíferos. Ok, aquí es de dónde proviene. ¿Qué tanto viene de cada fuente de abastecimiento? Vamos a ver cantidades ahora. De la presa del Cuchillo, el del total. Estos son datos a 2015. Vamos a ver un poco más adelante datos más actualizados. La zona metropolitana demandaba en 2015 11,186 litros por segundo. ¿Sí? 11,186 litros por segundo. Ok. De esos, 4,237 provienen de la presa del Cuchillo, 1,689 de Cerro Prieto, 671 de la Boca, y lo demás, otros que son como 4,240 más o menos litros por segundo, provienen de sistemas de bombeo. Vamos a hacer un resumen. Las fuentes superficiales se abastecen 6,597. De esos 6,597 litros por segundo, el 38% proviene de la presa del Cuchillo. Y otro volumen prácticamente igual, otro caudal prácticamente igual, proviene de todos los sistemas de bombeo, de los acuíferos profundos. Ok. Grabémonos, por favor, estos porcentajes y estas cantidades porque las vamos a utilizar más adelante cuando determinemos la disponibilidad de agua de nuestra área metropolitana. Con estos datos, y nosotros hicimos una investigación en la que estábamos analizando qué pasaba con la sequía socioeconómica en la zona metropolitana de Monterrey. Hicimos un estudio muy exhaustivo de fuentes de información, de qué pasa cómo está afectando el cambio climático, qué pasa con la variabilidad climática, qué pasa con el aumento de temperaturas, etcétera. Y aquí sí analizamos hacia el pasado y un poco en prospectiva. Bueno, esta investigación la publicamos en una revista internacional, tiene poco que la publicamos, es de enero de este año, con unos colaboradores y unos colegas de la UNAM y de la Universidad de San Luis Potosí.
¿Qué encontramos importante con respecto a este tema de disponibilidad? No es nada más por aventar un comercial de que sacamos esta publicación, sino que en esta publicación, ¿qué es lo importante? Que en la página 9 nosotros obtuvimos evidencia que nos dice que la dotación anual en la zona metropolitana es de alrededor de 380 hectómetros cúbicos al año, es decir, 380 millones de metros cúbicos anuales. Aproximadamente el 55% de esta cantidad proviene del sistema de presas, de las 3 presas, Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca. La parte medular, la mayor parte de esta agua proviene de la presa El Cuchillo. Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Ok. ¿De dónde salió esta información? El organismo operador en su página oficial y en su página de internet pone a disposición de todo el público unos documentos de consulta y de cuentas públicas. En esas cuentas públicas nos dicen cuánta agua se suministró para cada uno de los diferentes servicios que se abastecen en la zona metropolitana. Bien. Lo que nos dice este documento es, de manera trimestral, es una publicación trimestral, y tienen datos a partir de 2006 y ya lo tienen hasta 2020, todos los 4 trimestres de 2020. Nosotros cuando hicimos la investigación solamente contábamos con el primer trimestre de 2020. Ok, nos dan cuál es el total de agua que se suministra para uso doméstico, para uso comercial, para uso industrial, para uso público. ¿Recuerdan ustedes, cuando hablábamos del contexto nacional, solamente el 19% se utilizaba para el servicio público, el 70% se utilizaba para agricultura y ganadería? Bien. ¿Para qué nos sirven estos datos? Primero, para determinar cuál es el consumo total y la relación del consumo doméstico o de los principales consumos con respecto al total. Y donde vemos aquí predomina, pues el consumo doméstico. El consumo doméstico en promedio, si vemos el promedio total de datos, está en el 75%. Es decir, 3/4 partes del agua que se extrae de las fuentes de abastecimiento se utilizan para el abastecimiento público. Se utilizan para el consumo doméstico. 3/4 partes. ¿Qué tiene esto de relevancia? Que si lo vemos cronológicamente hacia el estado actual, hacia el presente, lo que estamos viendo es que a partir de 2010, 2011, la tasa de utilización o la tasa o la fracción de uso doméstico a consumo total está aumentando. Está aumentando de 75, que era el promedio, ya vamos en el 82. Hasta aquí digamos que los números son crudos. Vamos a ver una gráfica que es más didáctica y más entendible. ¿Qué nos dice esta gráfica? Aquí estamos viendo la variación de cómo se mueve la población. Este es el crecimiento demográfico en el área metropolitana de Monterrey, a partir del censo de 2005, 2010, 2015, 2020. Y esto que graficamos aquí con una línea negra es el consumo doméstico. Acuérdense que está trimestral. Entonces tenemos 4 puntos por cada año. Si ustedes se fijan, hay una gran correlación entre el crecimiento demográfico y el aumento en la demanda de agua para consumo doméstico. Si ven ustedes cómo estas curvas prácticamente son paralelas. Y con estos datos, pues aquí hicimos una regresión polinómica para ver si podíamos pronosticar qué población tendríamos en 1, 2, 3 y hasta 4 o 5 años para el siguiente censo. Ok. ¿Qué otra cosa vemos interesante aquí? Vemos
la brecha que hay entre el consumo doméstico y los otros consumos que tenemos en el área metropolitana, que son comerciales, públicos e industriales. ¿De acuerdo? Si vemos en promedio hasta antes de 2010, más o menos esta proporción se mantiene. ¿Sí? La relación, lo que habíamos dicho que era como el 75%. Pero de aquí hacia adelante, esa proporción va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que la brecha que hay entre el agua para el consumo doméstico está aumentando con respecto a las tasas de utilización para los diferentes otros servicios. Estos prácticamente permanecen estables. Aquí hay otra cosa interesante. Si ustedes se fijan aquí en servicios públicos, que era la segunda fuente principal o el segundo consumo principal, ahora disminuyó. ¿Qué sucedió aquí? Cambiaron las políticas públicas de suministro a los servicios públicos, esto es, parques, calles, riego de jardines, etcétera, se disminuyó drásticamente y entonces ya pasó a ser la tercera fuente de consumo, el tercer consumo en importancia. Si ustedes se fijan, los otros dos permanecen prácticamente constantes. Aquí hay un pequeño aumento, pero no resulta tan significativo como el aumento que hay en el consumo doméstico. Esto es algo interesante. Si queremos determinar la población anual, no necesitamos hacer los censos de INEGI necesariamente. Simplemente con contabilizar el número de tomas domiciliarias o el consumo de agua doméstico, podemos determinar cuál es la población que tenemos en cualquier época. Para eso nos sirve la estadística. Muy bien. ¿Qué otros aspectos importantes hay que recordar? De 2015 a 2020, el 81% del consumo total de agua en la zona metropolitana correspondió al consumo doméstico. Es decir, actualmente el 82% del agua que sacamos de las fuentes de abastecimiento es utilizada para el consumo doméstico. Grábense ese dato. El 38% proviene de la presa El Cuchillo, el 15% de la presa Cerro Prieto, el 6% de la Boca y el 4% del acuífero de la zona metropolitana. Por lo tanto, el restante 37% proviene de otros acuíferos vecinos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ahorita vamos a analizar varias cosas. Aquí les pongo la imagen de dónde está la zona metropolitana a 2015 y cuál es el acuífero de la zona metropolitana. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque esta imagen nos dice que el agua que nosotros debemos utilizar en la zona metropolitana, el agua subterránea, correspondería al acuífero del área metropolitana solamente, sin tener que quitarle tanta a los demás acuíferos vecinos. Si queremos hacer un uso adecuado del agua, les voy a hacer otra analogía, a dinero. Vamos a suponer que yo gano 10,000 pesos, mi colega, mi vecino, el doctor Ricardo gana 15,000 pesos y Patty gana 20,000 pesos. Como yo gasto mucho dinero, hablando en términos de agua, gasto mucho dinero, pues no ajusto con los 10,000 que gano. Entonces, como no ajusto con los 10,000 que gano, pues resulta que le inyecto la mano a la bolsa del doctor Ricardo y la mano a la bolsa de Patty, y entonces ya ajusto para satisfacer mis gastos. ¿Sí? Esa es una analogía de lo que estamos haciendo con el agua en la zona metropolitana. Como no ajustamos con el agua que hay en nuestro acuífero, pues entonces le ponemos un popote a los acuíferos vecinos y entonces extraemos agua y ya entonces ya satisfacemos nuestras necesidades. Pues eso es una costumbre y un hábito depredador. Eso es todo menos ser una actividad sustentable. Seguimos adelante. Esa era la importancia de esta imagen. Quedamos que el agua que se utiliza en la zona metropolitana proviene de un sistema de 3 presas y de un acuífero para hacer un uso sustentable. Tenemos que pensar solamente en el acuífero del área metropolitana, sin tener que poner ahí
sistemas o utilizar agua de otros acuíferos. Si queremos ser sustentables y que nuestro acuífero nos dé abasto, tenemos que utilizar solamente las fuentes de las cuales nosotros deberíamos tener el uso. Bueno, si ustedes se fijan en la página de la Comisión Nacional del Agua, hay un Sistema Nacional de Información donde se monitorea el embalse día con día de las presas de toda la República. Aquí les traigo una pantalla de lo que es las presas que están que abastecen la zona metropolitana. Las 3 presas que ya les he comentado. Si ustedes se fijan, nos dan día con día cuál es el almacenamiento que hay. Este dato es para el día de ayer, 22 de abril de 2021. Lo pueden checar ustedes en un momento y también se los va a dar para el día de hoy, 23. En este momento, la presa tiene el 53% de su almacenamiento. Muy bien. Continuamos. ¿Cuáles son los acuíferos de los cuales se abastece el área metropolitana? Esta es la zona metropolitana a 2020. Este es el acuífero de la zona metropolitana y estos son los acuíferos vecinos que les comentaba yo hace un momento. ¿Sí? De estos acuíferos se suministra agua para el consumo de la zona metropolitana. Bien. Les pongo aquí la fuente para que ustedes puedan ver de dónde se puede checar esta información. ¿Qué información hay en esta página que también corresponde a la Comisión Nacional del Agua? De aquí podemos encontrar de todos los acuíferos del país cuál es la disponibilidad de cada uno de los acuíferos a 2020. Y nos dicen la manera como se evalúa. ¿Qué encontramos? Déjenme ahora ponerles un documento de dónde se obtiene esta información. Por favor, díganme si lo ven. ¿Ves el documento, Pati? Sí, ya se puede ver. Perfecto. Ese documento es el que podemos descargar de esta página, ¿sí? Cuando nosotros le damos un clic aquí sobre el estado, obtenemos aquí de la lista que aparece que se despliega aquí, nos aparecen todos los acuíferos del estado. Voy a tratar de ponerlos aquí en esta otra pantalla. Aquí ya estoy interactuando en el sistema geográfico de la Comisión Nacional del Agua y entonces yo quiero ver cuáles son los diferentes acuíferos que hay y quiero ver su disponibilidad. Aquí me lo están diciendo y hay un documento de cómo se calcula y el que nos importa ahorita es el de la zona metropolitana. Si yo lo quiero descargar, este es el documento idéntico al que yo les mostraba hace un momento. Es el mismo documento, solo que yo aquí hice unos comentarios. Si ustedes descargan estos documentos que están disponibles en la página oficial de la Conagua, nos dicen la actualización a 2020 de la disponibilidad media anual de cada acuífero. En este caso estamos hablando del acuífero 1906 del área metropolitana de Monterrey. Obviamente viene toda la descripción y la metodología de cómo determinar la disponibilidad por acuífero. Yo voy a hacer un resumen, obviamente por los tiempos que manejamos en la conferencia. Hice aquí una serie de anotaciones de aspectos importantes para el efecto de esta conferencia. Y entonces en el capítulo 7 encontramos cómo se hace el balance de las aguas subterráneas. Entonces es las entradas al acuífero menos las salidas son igual al cambio que hay en el almacenamiento. Hablando de acuíferos, la recarga total menos la descarga total es igual al cambio que hay en el almacenamiento del agua subterránea. Es decir, el agua que se recarga de manera natural menos el agua que nosotros extraemos es igual a la tasa de cambio en el almacenamiento de nuestro acuífero. Vamos más allá. Brincándonos toda la metodología y todo lo que, la descripción, que para efectos prácticos de esta conferencia, pues yo les traigo los resúmenes. Por aquí viene toda la metodología de cómo se determinan cada una de las variables que tienen que ver
en el balance de la recarga del acuífero. Todas estas variables tienen que ver. Algunas son aportaciones y otras son extracciones. En resumen, lo que nos dice este documento del acuífero es: la disponibilidad media anual del agua subterránea en el acuífero 1906 es menos 11.5 hectómetros cúbicos al año. ¿Qué quiere decir? Que la disponibilidad es negativa. O sea, quedamos a deber agua. Y esta misma situación sucede en todos los acuíferos aledaños a la zona metropolitana de Nuevo León. ¿Quieren verlo? Aquí lo pongo. Chequen estos números. Área metropolitana, menos 11. Campo Mina, que también abastece, menos 7. Campo Topo Chico, que también abastece, es el único que es positivo, por eso un punto 2. Cañón del Guajuco. ¿Sigo? ¿Lo ven? Todos nuestros acuíferos están sobreexplotados. Si no todos, la gran mayoría. Entonces, hay que tener esto en contexto y hay que tenerlo en la mente. Seguimos con la presentación. Ya saben dónde está la información. Bien. Nos dice la metodología que acabamos de ver que la disponibilidad media anual es igual a la recarga menos lo que se tiene como aportación, o es una disponibilidad natural ya que está comprometida, ¿sí? Esa disponibilidad natural tiene que ver con el agua que pasa entre un acuífero y otro. Es el intercambio de agua que hay en el subsuelo. Y la otra variable es el volumen de extracción de aguas subterráneas. Este es el agua que está concesionada para los pozos de bombeo. Nótese que es todos los pozos de bombeo, no nada más los que se utilizan para el agua de consumo humano. Es para servicios, industria, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, a nuestro acuífero llegan 143 hectómetros cúbicos, tenemos comprometidos 45 y le extraemos 109. De ahí sale ese menos 11.5. La disponibilidad que debemos, el dinero que debemos, lo que estamos sacando de los otros vecinos. ¿Cuál es la relevancia de esto? Este es el libro que nosotros llevamos de la materia del cual yo soy titular aquí en la Facultad de Ingeniería Civil, que se llama Ambiente y Sustentabilidad. En este libro, en la página 82, nos presenta la siguiente tabla. Nos dice, en función de la disponibilidad anual en metros cúbicos por habitante, si podemos nosotros decir que tenemos una escasez severa o escasez absoluta. Y nos dice en función del porcentaje de extracción de agua de las fuentes de abastecimiento, si estamos sin estrés, con estrés moderado, con estrés medio alto o con estrés severo. Fíjense que el estrés severo se determina cuando extraemos más del 40%. Si nosotros hacemos una relación de cuánto extraemos contra lo que se recarga, es mucho mayor al 40%. Para hacer un consumo sustentable, una extracción sustentable, y que nuestros acuíferos o nuestras fuentes de agua no tengan estrés, tenemos que extraer el 10% como máximo. ¿Esto qué significa? Que para poder determinar el volumen de extracción, nosotros no podemos ir más allá del 10% de lo que se recarga. Pero como también tenemos un volumen que ya está comprometido, una disponibilidad natural comprometida, esta no le podemos afectar. Esta es agua que pasa de un acuífero a otro y ya está comprometida.
Entonces, lo que nos queda es lo que se recarga menos lo que está comprometido. Es decir, el 10% de esta diferencia. Al acuífero, lo único que le podemos extraer para hacer un manejo sustentable del mismo son 9.8 hectómetros cúbicos al año. Nos puede parecer mucho, pero ahorita vamos a hacer números. Eso es lo importante de esta conferencia, los números. Presa El Cuchillo. Su almacenamiento total al nivel de aguas máximo ordinario son 1123.1 hectómetros cúbicos, cuando la presa está completamente llena, a nivel del vertedor. La presa Cerro Prieto, 300 hectómetros cúbicos como capacidad total. Presa de la Boca, 39.5 como capacidad total. Es decir, que si tuviéramos todas las presas llenas al nivel de aguas máximo ordinario, al NAMO, tenemos una disponibilidad de 1.462.6 hectómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Bajo el mismo criterio de que solamente debemos utilizar el 10% de la disponibilidad o del almacenamiento total, ¿qué resulta? Pues que nosotros de esta agua superficial, de los almacenamientos superficiales, solamente deberíamos utilizar 146.3. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, la disponibilidad real y sustentable que pudiéramos utilizar para el abastecimiento del consumo en la zona metropolitana resulta de la suma de la fuente subterránea más la fuente superficial, del volumen sin estrés, ¿de acuerdo? Del 10% de lo disponible, el 10% de lo que se recarga, el 10% de lo que se almacena en las presas. Nos da un total de 156.1 hectómetros cúbicos que podemos utilizar en la zona metropolitana para hacer un manejo sustentable del agua en nuestra ciudad. Vamos un poco más allá. Ahora les traigo una tabla en la cual les muestro este manejo que debe ser el necesario o el utilizado para ser sustentables, es decir, para no afectar a nuestros acuíferos y tampoco sacar a las presas agua de más y después estar con problemas de que no tenemos agua y problemas de sequías. Perdón, de que nos están afectando las sequías, sino tener un volumen siempre disponible utilizando el 10%. Eso es lo que se considera como un manejo sustentable, el 10% del almacenamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso en términos más tangibles? La población a 2020 en la zona metropolitana somos 5.34 millones de personas que habitamos en Monterrey, la zona metropolitana. Dividiendo esta disponibilidad anual entre la cantidad de personas que habitamos, resulta que la disponibilidad es, la dotación que nos da el sistema es de 29.2 metros cúbicos por habitante por año. 22 metros cúbicos. Ese es el agua de la que debemos disponer para hacer un uso racional y sustentable. ¿Conocen ustedes los tinacos rotoplas, los más grandes, los tanques industriales? Esos son de 30 metros cúbicos. Bueno, pues nosotros deberíamos utilizar un tanque rotoplas de 30 metros cúbicos y ese debería ser suficiente para abastecernos y para consumir durante un año. Eso es el agua que nosotros debemos utilizar al año para no afectar a nuestras fuentes de abastecimiento. Un tinaco rotoplas de 30 metros cúbicos. La marca, olvídenla, un tinaco de 30 metros cúbicos, un tanque de 30 metros cúbicos, de la marca que quieran. Esa es el agua que nosotros debemos utilizar para ser sustentables. Acuérdense que ese es el agua que se extrae que se debe extraer de las fuentes de almacenamiento, llámense superficiales o subterráneas. Pero no todo el agua que se extrae de una fuente llega a la toma domiciliaria. En el camino hay pérdidas, no todas las tuberías son herméticas, hay fugas, etcétera. Y aquí en Monterrey más o menos está en el orden del 90%. El 90% que se extrae llega a nuestras casas. Quiere decir que trasladando
o convirtiendo estos metros cúbicos habitante año a litros por habitante por día, nosotros tenemos una dotación, o deberíamos tener una dotación de 80 litros por habitante por día. Como no todo el agua que se extrae llega a nuestras casas, el consumo, lo que llega al consumo en nuestra zona metropolitana son 72 litros por habitante por día. Pero ¿se acuerdan yo que les dije que a 2020 la cantidad o el consumo doméstico era el 81% del consumo total? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que deberíamos utilizar en nuestras casas para ser sustentables por habitante, debemos utilizar 58 litros al día. Con estos 58 litros debemos nosotros satisfacer todas nuestras necesidades diarias. Baño, preparar alimentos, lavar nuestros carros, limpieza de casa, todo. ¿Sí? 58 litros por persona al día. Actualmente, lo que se suministra en nuestros hogares son 195 litros por habitante por día. Eso es lo que lo que nos llega a nuestras casas, lo que es el cálculo que hace Agua y Drenaje para que nos llegue a nuestras casas y podamos satisfacer todas nuestras necesidades personales. Para que esto suceda, para que nosotros tengamos casi 200 litros al día, se deben extraer de las fuentes 521 hectómetros cúbicos al año. Pero solamente tenemos disponibles 156. Estamos consumiendo 4 veces más de lo que las fuentes son capaces de suministrarnos. Pero espérense, todavía nos vamos a asustar un poquito más. Acuérdense que estos datos fueron obtenidos considerando que las presas estuvieran al 100% de su almacenaje. ¿Se acuerdan? Pero ¿se acuerdan que vimos cuando les mostré de dónde se obtenían los datos? Perdón, ¿de dónde obteníamos el almacenamiento actualizado de la Comisión Nacional del Agua? Vamos a ver cuánto tenemos al día de hoy. Presa el cuchillo. 53%, tenemos 600.5. La presa tiene 600.5 hectómetros cúbicos. Presa de la Boca tiene al día de hoy 29.2 hectómetros cúbicos. Cerro Prieto, 52.6 hectómetros cúbicos. Si yo sumo estas cantidades, me dan, si sumo esas cantidades y les saco el 10%, acuérdense que es el 10%, por lo que podemos utilizar es el 10%. Entonces, la suma de las cantidades que les acabo de decir, multiplicadas por el 10%, me dice que la disponibilidad al día de hoy son 68.2 hectómetros cúbicos. Esa sería la disponibilidad anual, considerando que no disminuyera el nivel de las presas, que tampoco aumente, pero que tampoco disminuya, considerando que permanezca estático el nivel en las 3 presas. Eso implicaría que para hacer un uso sustentable del agua, deberíamos utilizar nada más 29 litros por habitante por día. ¿Saben cuánta agua se utiliza o cuánta agua pasa por una regadera convencional? 20 litros por minuto. 20 litros por minuto. Quiere decir que ni siquiera alcanzaríamos a tener un minuto, tendríamos 1 minuto y medio para bañarnos. Y ya no tendríamos agua para lavarnos las manos, para bajarle al retrete, para cocinar alimentos y para limpiar las casas. Esa es la disponibilidad que tenemos de agua en la zona metropolitana si queremos hacer un uso sustentable. Vamos un poco más allá. Eso es nada más que el consumo doméstico.
Si a eso nosotros le añadimos el agua que se requiere para producir nuestros alimentos y los servicios de los cuales utilizamos, como ejemplo, aquí en la ciudad de las carnes asadas, ¿cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de carne de res? 15 metros cúbicos, 15,000 litros. Para producir 1 kilogramo de res se necesitan 15,000 litros de agua. Frijol. Para producir 1 kilo de frijol se necesitan 4,000 litros de agua. Y así sucesivamente para todos. Estas tablas están hechas para todos los productos y servicios. Aquí, si ustedes ven, también está la estadística o el análisis para un microchip. Para producir un microchip de 2 gramos, los que están ahí en nuestros celulares, un microchip de 2 gramos, se requieren 32 litros de agua. Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero a poco el agua está ahí en el microchip? No, pero esos microchips utilizan procesos que sí demandan agua, ya sea para el lavado de las piezas, hay en las instalaciones, hay obreros que utilizan agua y esta agua se tiene que contabilizar. Es la huella hídrica, agua virtual o huella hídrica. Seguimos. Aparte de que nosotros usamos el agua, también la contaminamos. Tenemos que hablar de cantidad y calidad. Si vamos a hablar de un panorama actual de la disponibilidad de agua, tenemos que hablar de términos cuantitativos y cualitativos. Entonces, ya dijimos que en cantidad, pues nada más deberíamos utilizar nada más 58 litros por habitante. Pero aparte, el uso que le damos a esos 195 que nos da el organismo operador, ¿en qué la utilizamos? Después de que nosotros consumimos esta agua, lo que sucede, a ver, permítanme, porque no sé si se vio, ahí está. Todas las actividades que tienen que ver con nuestro desarrollo económico, político, social, etcétera, producen desperdicios, producen residuos. Esos residuos contaminan también el agua si no se tiene el adecuado manejo. Tenemos contaminación que tiene que ver con la contaminación aérea, que aquí tenemos mucha en el área metropolitana, la ciudad más contaminada del país. Esta agua produce lluvia ácida y produce otros compuestos que a final de cuentas llegan al suelo. Tenemos uso de pesticidas y fertilizantes. Tenemos los fraccionamientos que llega el agua hacia la red de drenaje y esta, si no es llevada a una planta de tratamiento, también contamina los acuíferos, los rellenos sanitarios, es decir, todas las actividades económicas generan residuos que potencialmente pueden contaminar el agua. ¿Qué repercusión tiene esto? Pues hagamos una recapitulación de todo lo que hemos visto. No sé cómo ande de tiempo, Pati. Vamos bien, creo que quedan 15 minutos más. Ah, no, yo estaba corriendo aquí porque... Ok. Recapitulación de lo que hemos visto. Hemos visto una buena cantidad de material, de dónde se obtiene, etcétera. Vamos a hacer una recapitulación. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad o cuál es el estado actual del agua en la zona metropolitana? Pues tenemos que analizar 2 componentes, la componente cuantitativa y la componente cualitativa. Estatus cuantitativo. Equivocadamente creemos que hay agua de sobra, cuando en realidad es lo contrario, tanto a nivel global como local. Acordémonos del ejemplo y la analogía que yo les hacía del balón de fútbol contra la cabeza del alfiler. ¿Se acuerdan? Términos cuantitativos, a nivel global y a nivel local. Ya lo analizamos el alfiler contra la pelota de ping pong y el balón de fútbol, y también analicemos ya el caso específico numérico del área metropolitana. El área metropolitana se encuentra en una situación de escasez de severa a absoluta, con un acuífero severamente estresado, ya que se le extrae una cantidad mayor a su recarga. Por lo tanto, estamos violando la regla de la sustentabilidad, regla que establece que las tasas de consumo, extracción, contaminación, siempre tienen que ser menores que las tasas de reciclado, renovación y purificación. Siempre
el consumo y contaminación por el uso tiene que ser mucho menor que la tasa natural de reciclado y renovación. Si no es así, estamos atacando a nuestras fuentes de abastecimiento. Eso en cuanto a la cantidad. ¿Qué pasa con la calidad? Por eso les decía yo que tenemos que analizarlo bajo dos aristas, hablando de cantidades y hablando de calidades. ¿Qué pasa con la calidad del agua? Creemos que el agua es un recurso permanente e inagotable, y lo es, pero solamente en cantidad. Lo que nos dice la ley de la conservación de la materia es que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La cantidad de agua en nuestro planeta es constante. Las transformaciones ocurren en el ciclo hidrológico. De acuerdo al ejemplo que yo les ponía de la pelota, pues resulta que la pelota de ping pong no va a cambiar de tamaño. El agua que tenemos en el planeta no va a aumentar ni va a disminuir en cuanto a cantidad. Pero ¿qué pasa con la calidad? Derivado de nuestras actividades, hábitos y costumbres, estamos alterando las características naturales, es decir, estamos contaminando. La definición de contaminar bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico dice que es la alteración de las características originales de cualquier sustancia. Como estamos alterando la calidad, estamos contaminando. Es decir, estamos disminuyendo el tamaño de esa cabecita de alfiler que de por sí ya es diminuta. Que no cambia. Ok. ¿Qué reflexiones nos debemos de llevar aquí en esta plática? Ya analizamos cuál es el estado, ya hicimos una recapitulación en cuanto a términos cuantitativos y cualitativos, ya vimos que no disponemos de agua y que aparte de eso la estamos contaminando. ¿Cuál es la reflexión que nos debemos de llevar como tarea este día? Pues que no le debemos dejar la solución solamente a las instituciones gubernamentales, ni tampoco a la sociedad, aunque nosotros formemos parte de la sociedad, tenemos que actuar en lo individual, fomentando la participación social. Si lo dejamos a la sociedad, es decir, bueno, pues que mis vecinos se manifiesten y luego yo me uno, o no, mejor me espero a que el gobierno lo resuelva, pues nunca va a funcionar. Tenemos que actuar desde lo individual, fomentando la participación social. Es decir, tenemos que actuar en lo individual, invitando a que los demás también se sumen a nuestro esfuerzo. De lo contrario, ¿cuánto estamos dispuestos a pagarle al organismo operador para que éste reincorpore el agua a sus fuentes originales y en sus condiciones naturales u originales? ¿Por qué lo pongo de esta manera? Porque el organismo operador extrae el agua de la fuente de abastecimiento, llámese superficial o llámese subterránea. La extrae con una calidad. Nos da el servicio de suministro de agua, nosotros la utilizamos, la contaminamos, la arrojamos a través del drenaje hacia los sistemas de tratamiento, que en el mejor de los casos, como es el caso de Monterrey, prácticamente el 100% del agua que se utiliza en las casas llega hacia un sistema de tratamiento. Pero el efluente de los sistemas de tratamiento no es potable. Entonces, disminuimos la contaminación, pero no la eliminamos. Le quitamos una gran parte de esta contaminación que le generamos con los usos que le damos al agua, pero no la devolvemos en sus características naturales u originales. No la regresamos potabilizada de los sistemas de tratamiento. Entonces, seguimos alterando esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos un balance en el ciclo hidrológico, obtenemos el agua con una calidad, pero la regresamos con una calidad inferior. Seguimos contaminando. ¿Cuánto tendríamos que pagar por la conservación del ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos asociados a este? ¿Cuánto tendríamos que pagarle al organismo o a la institución que se encargara de volver a potabilizar el agua que nosotros contaminamos con nuestros usos y servicios?
¿cuánto costaría ese metro cúbico que nosotros estamos utilizando? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar porque se vuelva a potabilizar el agua que nosotros despotabilizamos? Si queremos hablar de sustentabilidad hídrica, debemos cambiar nuestros hábitos de uso, pero sobre todo nuestros hábitos y costumbres consumistas y depredadoras de recursos como son naturales, alimentos, productos y servicios, ya que todos ellos en mayor o menor medida dependen del agua. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que pensar y actuar en lo individual para lograr impactos positivos en niveles superiores. ¿Cómo se logra esto? Con la educación ambiental. Los objetivos de la educación ambiental. Tenemos que tener las actitudes, la participación, y tenemos que hacernos escuchar, pero sobre todo participar de lo individual a lo colectivo. Solamente así podemos cambiar estos paradigmas depredadores de recursos. La solución no está en obtener agua de otros acuíferos, de traer agua de otras cuencas. La solución está en poder manejar el agua que nos corresponde de una manera responsable. Y con esto concluyo. Les agradezco mucho. Les dejo mis datos de contacto. Cualquier cosa que ustedes puedan necesitar con lo que deseen ampliar con respecto a esta conferencia, les dejo aquí mis datos de contacto y me quedo a sus órdenes. Muchas Listo, Pati. gracias, doctor Ábrego, por esta interesante conferencia. Ahora pasamos a la sesión de preguntas para los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat o bien levantar su mano para poder prender su micrófono y poder hacer esta pregunta al doctor. Muy bien. Aquí Sofía Bernal nos pone una pregunta. ¿Qué porcentaje del agua se contamina por el aire? Aquí no es tan sencilla la respuesta, porque tiene que ver con la cantidad de agua, de vapor de agua que hay en la atmósfera. Si regresamos acá donde estaba la cantidad, déjenme regreso en la diapositiva. Permítanme un segundo. Soy nuevo, le comentaba a Pati en esto de Zoom, yo utilizo otra plataforma, pero déjenme ver si la encuentro rápido. Bueno, ya no fue tan rápido. Mejor me regreso, permítanme un segundo. El vapor de agua atmosférico es alrededor del 0.04%. Si nosotros podemos determinar cuál es la cantidad total de agua que hay en nuestro planeta, es decir, el agua líquida, el agua dulce, son 10 millones de kilómetros cúbicos. El 0.04% de esta cantidad es el agua que se podría contaminar en el aire. El 0.04 de esto. Espero, Sofía, que haya respuesto tu pregunta. Según las estadísticas, si seguimos desperdiciando el agua, ¿cuánto tardaría en acabarse? El detalle está en que de acuerdo a lo que hemos analizado para este acuífero, pues ya le quedamos a deber. El agua como tal no se va a acabar. Como les comentaba yo, lo que nos dice la ley de conservación de la materia es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, el agua ni se va a crear ni se va a destruir, se va a transformar. El agua como tal no se va a acabar. Lo que vamos a determinar es la calidad del agua. El agua va a ser la misma. La pelotita de ping pong no va a cambiar de tamaño. El problema es que esa pelotita de ping pong va a quedar completamente contaminada y no la vamos a poder aprovechar. Espero con eso haber respondido la pregunta de mi hija. Muy bien. Qué bueno que aquí está. Qué bueno, bebé. ¿Qué estrategias se pueden implementar en la infraestructura hidráulica para hacerlas más eficientes, además del consumo responsable?
Primero, nosotros debemos de adoptar esta actitud de consumir menos agua. Acuérdense que el 82% del agua que utilizamos en las casas, perdón, el 82% del agua que se consume se utiliza en las casas. Entonces, primero nosotros tenemos que actuar hacia nosotros. Debemos disminuir ese gran porcentaje de agua que utilizamos. De esos 195 que nos da el organismo operador, tenemos que utilizar solamente 59 si queremos ser 100% eficientes. Si queremos ser moderadamente eficientes, podemos utilizar el 20%, que quiere decir que ya tenemos 110, eran 58, no me acuerdo si eran 58, 116, vamos a cerrarlo en 110. Si queremos ser moderadamente sustentables y no atacar a nuestro acuífero de manera tan severa, no vamos a ser 100% eficientes, pero sí vamos a ser moderadamente eficientes, moderadamente sustentables. Podemos utilizar el 20% de las aguas, de las fuentes de abastecimiento. Entonces, pudiéramos utilizar 100 litros por habitante. Quiere decir que ya tendríamos para un regaderazo de 4 minutos y tendríamos otros 20 litros para ir al baño, hacer nuestras necesidades, preparar alimentos, limpiar la casa, etc. ¿Qué quiere decir? Donde más se desperdicia agua en nuestros domicilios es en la regadera. Porque tenemos que esperar a que llegue a una temperatura adecuada y ya pasaron 3 minutos, 2 minutos en los casos más rápidos. Entonces ya desperdiciamos 40 litros. Y luego nos quedamos ahí cantando en el baño y ya pasaron otros 10 minutos. En esos 10 minutos ya pasaron 200 litros. ¿Cómo deberíamos de pensar? Algo similar, no sé, se me ocurre como lo que en los celulares. Que nos diga la regadera, estimado usuario, el saldo de tu baño se ha agotado. Entonces, solamente así. Primero tenemos que cambiar nuestros hábitos personales, utilizar menos agua, la menor cantidad de agua que podamos utilizar en nuestras casas. De cara a qué se puede implementar en infraestructura para hacer un consumo más responsable. Ya se han adoptado algunas medidas como son la sectorización de sistemas de abastecimiento de agua. Con esto lo que se busca es regular las presiones en las tuberías de almacenamiento, en las tuberías de distribución. Si nosotros reducimos la presión en el momento que estamos demandando poca agua, impactamos en disminuir la cantidad de agua que se fuga en las tuberías. Y entonces tendríamos la capacidad de que en la tarde, cuando más se consume agua, porque llegamos de nuestros trabajos, nos bañamos, etcétera, el sistema tiene la capacidad de abrir sus válvulas y suministrar más agua con la misma presión. ¿De acuerdo? Eso es lo que se puede hacer. Invertir en infraestructura de sectorización. Si ya dijimos que el 81% del agua que se consume en la zona metropolitana corresponde al uso doméstico, pues ahí es donde debemos incidir con más fuerza. No quiere decir que para el industrial y el uso de servicio público no tengamos que hacer nada con ello, también. Pero debemos actuar principalmente en el consumo doméstico. Nosotros, los que vivimos en los domicilios, ¿sí? Se está haciendo ya los organismos operadores, lo que están haciendo, como les comentaba, es invertir en sistemas de bombeo de velocidad variable, que suministren más cuando más se necesita y menos cuando no se está utilizando, de tal manera que no se extraiga de manera constante el agua en los acuíferos, sino que se extraiga más cuando más se necesita. Y se extraiga menos, obviamente, cuando menos se necesita. Con eso hacemos un uso más adecuado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Invertir en infraestructura de bombeo, de distribución y de sectorización. Con eso podemos controlar un poco más el consumo de agua o la dotación que es el que se da hacia los domicilios. Actualmente nos dan entre 180 y 195 por habitante. Eso nos lo tendrían que restringir a 116. Entonces tendríamos que volver a bañarnos a tinazos. Otra pregunta. ¿Qué planes hay por parte de las autoridades para mejorar la situación de la zona metropolitana? Cortes en el suministro
No sé, no sé la verdad, porque hasta donde yo entiendo, el organismo operador trabaja con estándares internacionales. Por eso nos suministran agua de manera continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, cortes en el suministro, yo no diría que a lo mejor cortes, sino reducción en el suministro. ¿Cómo podrán hacer la reducción del suministro? Como les comentaba, con sectorización, con sistemas de sectorización de agua, en el que tú controlas mediante válvulas cuánta agua le das dependiendo de la hora y dependiendo del día y dependiendo de la época. Así es como se tendrá un mejor control. Mi otra hija, que cumple años ayer, felicidades. ¿Qué químicos son los que más contaminan el agua y cómo podrían disminuirse? Ahora, lo que más contamina o lo que más llega, digamos, hacia los cuerpos receptores es materia orgánica, coliformes fecales y nitrógeno y fósforo, principalmente materia orgánica, expresada como demanda química de oxígeno y demanda biológica de oxígeno. Estos son los compuestos químicos que mayor presencia tienen en nuestras fuentes de abastecimiento y nuestras fuentes de escorrentía. Los ríos, lagos, arroyos, incluso los océanos, tienen una alta cantidad de materia fecal, de DQO y de otros compuestos como son nitrógeno y fósforo. ¿Cómo pueden disminuirse? Disminuyendo su uso. Si disminuimos la cantidad de agua que utilizamos y nos hacemos más eficientes en cuanto al manejo de los residuos, vamos a disminuir la cantidad de contaminantes que llegan hacia los cuerpos receptores. No sé si con eso te respondí, Dani. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos aquí a Irne Alejandro levantando su mano. Si puede, Adelante, por Irne, te favor. escucho. Hola, muy buenas tardes a todos. Doctor, vemos que obviamente la participación social, como también usted también lo mencionaba, acerca de uso racional del agua por parte de nosotros mismos siendo responsables. ¿Qué se sabe del tema de reuso? No sé, las instituciones gubernamentales promueven algún tipo de ley para que nosotros también podamos reusar el agua, porque pienso que es un factor bastante importante. Fíjate, qué buena esta observación, Irma. Yo me centré en esta plática solamente en la disponibilidad. Si quisiéramos hacer el manejo adecuado del agua, tendríamos que entrarle a todos los usos. Yo ahorita solamente me centré en el domiciliario porque es el que más, digamos, más repercute. Pero es muy acertada tu observación. Se nota que estás en la maestría en ingeniería ambiental. ¿Qué quiere decir? Lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio de uso de agua. Si ahorita digamos que no tenemos la capacidad, sí técnica y sí científica, de potabilizar el agua tratada, pero no es factible económicamente. Es mucho más caro potabilizar el agua tratada que extraer agua. Por eso no se ha hecho. O por eso no se hace todavía, pero hay países donde ya se hace, ¿eh? Potabilizan el agua residual. Y les sale más económico porque su fuente de abastecimiento es muy profunda y el bombeo es muy caro. Si se hace, se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque por esto, cuesta más. ¿Qué tiene que hacerse? Cambiar el uso del agua. Si nosotros ya tenemos el agua tratada en la superficie, esta agua puede ser utilizada como agua de segundo uso, como agua se llama de primer uso y segundo uso. Este agua de segundo uso es agua que se puede utilizar en la industria o que se puede utilizar en la agricultura y en la ganadería, que si ustedes se acuerdan, en el país, el 77% del agua se utiliza en agricultura y ganadería. Y el 33% proviene de fuentes subterráneas. Entonces, si lográramos cambiar ese 81% del consumo doméstico con el 33% del agua que demanda el sector agrícola, es decir, cambiar ese uso para para las cuestiones agrícolas y ganaderas no se extraiga agua del subsuelo,
sino que se utilice el agua que ya se trató en la superficie. Hacer un cambio en el uso. No sé si me expliqué, Irne. Si No, por favor, sí, perfecto. No, doctor, está muy bien. Muy bien, si no tenemos más preguntas, damos aquí por concluida la sesión y procederé a compartir mi pantalla. ¿Tengo que dejar de compartir yo? Sí, doctor, por favor. Muy bien. Déjame ver, nada más déjame encuentro dónde porque ya me perdí. Por ahí tiene un botón rojo en la parte de abajo. Ya lo encontré, Ok, es que no lo encontraba. muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecerle, doctor, por aceptar nuestra invitación y venir a darnos esta interesante plática. De parte de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil de la UDEM, le hago entrega aquí en formato virtual de un pequeño reconocimiento como agradecimiento de parte de nosotros por esta interesante plática, que seguro será de provecho para todos nuestros compañeros y asistentes del evento. Nuevamente, gracias. Espero que así haya sido, la verdad, ojalá que sí haya logrado esa repercusión y poderles haber llegado hasta el fondo del corazón y de su mente, que no tenemos agua. Si queremos ser sustentables, tenemos que cambiar nuestros hábitos. No hay otra. Y estoy para servirlos. Muchas gracias. A continuación, procederemos a recibir un pequeño anuncio de parte de nuestro director de carrera, el doctor Ricardo Mercado. Director, le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Carlos, por su interesante plática. Definitivamente hay que tomar mucha conciencia sobre el uso que le damos al agua y las repercusiones que puede tener, ¿no? El ejemplo del balón y la punta del alfiler, híjole, de verdad pone la piel chinita de saber que tenemos ese puntito nada más, ¿verdad? Y aún así lo desperdiciamos. Entonces, muchísimas gracias por esta plática. Y pues como bien le comenté, cerramos con broche de oro este ciclo de conferencias que organiza la Sociedad de Alumnos. Me permito, además de dar este agradecimiento, robarles unos minutitos para comentarles lo que estamos haciendo en lo de a la carrera de Ingeniería Civil. A partir de este semestre, déjenme, voy a compartir la pantalla. A partir de este semestre, los alumnos que ingresen a la carrera, este va a ser el nuevo plan de estudios. La carrera va a tomar un enfoque hacia el área ambiental y este va a ser el título ya de la carrera, Ingeniería Civil y Ambiental. Como bien sabemos, la ingeniería ambiental es una de las ramas de la ingeniería civil. Todo ingeniero civil tiene la obligación de tener los conocimientos de ingeniería ambiental. Y lo que hicimos aquí en la UDEM y que vamos a hacer a partir de este semestre es precisamente enriquecer un poco esa área para hacerlo más evidente. Entonces, a partir de ahora, la carrera va a migrar a ser ingeniería civil y ambiental. ¿Qué es un ingeniero civil y ambiental? Bueno, pues un ingeniero civil y ambiental y se utiliza conocimientos ingenieriles con principios de química, física y biología para resolver problemas ambientales en la construcción y en el desarrollo urbano. También explorar efectos de las actividades. Perdón, es que me está marcando como que hay algún problema. No sé si me están escuchando bien. Sí, ¿verdad? Gracias. Sí, se escucha. Desde un punto de vista integral,
contemplando el desarrollo y los impactos en la sostenibilidad, que sabemos que la sostenibilidad se basa en lo social. Permítame tantito. La sostenibilidad abarca todo lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Y aquí está, abordamos la industria de la construcción desde la perspectiva del desarrollo, sin comprometer a las futuras generaciones, ¿verdad? Muchas veces se nos olvidaba que después de nosotros viene más gente y va a haber más generaciones y van a vivir, y entonces nada más pensábamos en algo actual, en una necesidad actual, de resolver la necesidad actual, sin pensar que podemos afectar a nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Los objetivos de la ingeniería civil y ambiental es identificar y valorar las necesidades de sostenibilidad y de obra civil, crear soluciones funcionales y sostenibles, y, y bueno, no perdemos toda la esencia de las diferentes áreas de la ingeniería civil, ¿no? Nada más va a estar como un enfoque en la parte del medio ambiente. Esto es aprovechando un poquito las nuevas las tendencias que tiene ya el desarrollo, basándonos en los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU, y sobre todo viendo un poco más esta tendencia de las nuevas generaciones a tener una preocupación más genuina del planeta, del cuidado del planeta. Entonces tomamos esa preocupación y la canalizamos hacia esto, ¿no? ¿Qué distingue o qué va a distinguir a un ingeniero civil ambiental en la UDEM? Pues esta parte de adaptación para, digamos, enfrentar los cambios que sufre el entorno. Sabemos que estamos en un entorno muy cambiante y los cambios cada vez son más veloces. Entonces, esto es una de las 3 pilares que va a distinguir a esta carrera, ¿no? Colaboración, va a haber una mayor colaboración, trabajos interdisciplinarios en el resto de carreras, para buscar soluciones innovadoras. Y un liderazgo, porque obteniendo los conocimientos y competencias que va a lograr, va a permitir tener esa parte de ser un líder, ¿no? Algunos datos así rápidos. Este va a ser el primer y único, digo único, programa de ingeniería civil y ambiental en México, ¿sí? No hay otro programa de ingeniero civil y ambiental. Hay ingeniero civil ingeniero arquitecto, ingeniero civil administrador, pero ingeniero civil y ambiental no hay en México. Y digo primero porque seguramente la tendencia va para allá, para que varios en otros lugares también adopten este nombre, pero por lo pronto no hay. Lo que les decía es esta tendencia internacional de tener la sostenibilidad. Entonces, pues la vamos a estar aprovechando. Nace del programa de Ingeniero Civil de la UDEM. Les digo, va a tener los mismos principios en todas las áreas de ingeniería civil. Va a ser un ingeniero civil propiamente. Entonces, nace de eso, ¿no? Y unos datos de lo que es actualmente ingeniería civil. El 80% de los alumnos que tenemos hasta ahorita, de los graduados, han aprobado el nivel del examen del Ceneval, el examen de grado, el EGEL, lo que nos permite estar ya dentro del padrón de excelencia del EGEL, el Ceneval, a pesar que tenemos 3 años y medio apenas de empezar a graduar gente, ¿no? Hemos logrado entrar directamente al padrón. Y bueno, todos nuestros egresados, que a lo mejor no son muchos comparados con otras instituciones, y sabiendo que civil es una carrera nueva propiamente, todos nuestros egresados que buscan empleo lo tienen
o están en algún estudio de beca, ya sea nacional o extranjero. Una visión así muy general de lo que son las materias que va a incluir este programa. Aquí está, no se alcanza a ver muy bien, ahí disculpen. Este está así sacado del horno calientito del área de mercadotecnia. Pero bueno, algunas de las materias, digamos, que se incluyen ahora en este nuevo programa son sostenibilidad ambiental, química ambiental, eh, geotecnia, que no teníamos propiamente el área de geotecnia, pero tenemos calidad del aire, construcción sostenible, instalaciones en edificaciones, ingeniería y administración ambiental. Son como que las materias así ahora emblema o nuevas, por decirlo de una forma, de esta nueva carrera. Y la parte colaborativa que les comentaba, el egresado de esta carrera va a tener que desarrollar al menos 5 proyectos durante su carrera de forma interdisciplinaria. Va a empezar con un proyecto de introducción a la ingeniería, donde es el primer aproximamiento a la ingeniería como tal, pero junto con las otras carreras de ingeniería. Antes era una introducción a la carrera, nada más, a la carrera de civil. Ahora es una introducción a todas las ingenierías, pero ya va a terminar haciendo un proyecto interdisciplinario con las demás ingenierías. Después va a haber un proyecto base ciencia, que también es con el resto de las ingenierías, ya teniendo algunas materias como base, como son estas de mediciones físicas y metrología, probabilidad y estadística, y bueno, el resto de las materias que va a tener los primeros 3 semestres para poder ya desarrollar un proyecto basado en la ciencia. En lo que es el sexto semestre va a ser un proyecto con base de tecnología, también con el resto de las ingenierías. Durante todo el semestre se va a estar desarrollando un proyecto. En su octavo semestre tendremos el proyecto de aplicación profesional, que es un proyecto, tal vez aquí puede o no ser tan interdisciplinario. Actualmente lo llamamos proyectos prácticas profesionales dirigidas, que no son las prácticas profesionales que se utilizan en otras universidades de horas de trabajo, son proyectos que se realizan. Aquí también va a ser algo similar a lo que ya hacemos. Y el proyecto de evaluación final también se mantiene a lo que ya teníamos, que es un proyecto que se hace al final de la carrera, que podría llamarse es como una tesis. No es propiamente una tesis, pero es un proyecto que se realiza al final de la carrera. Eso lo mantenemos igual y que es un sello que nos da a las carreras en general de la UDEM. Y bueno, otras materias, pero en general estos serían como los cambios principales. Me faltó aquí esta de manejo y remediación de suelos también, que estoy viendo aquí. Bueno, algunas áreas de especialización pues prácticamente vienen siendo las mismas de civil, nada más estamos dándole un poquito más de fuerza a sostenibilidad ambiental, pero básicamente las demás son las áreas que un civil puede dedicarse. Lo que vamos a tratar de hacer es que cualquiera de las áreas nunca dejemos de pensar en qué es lo que yo estoy afectando, o ya sea positivo o negativo, al entorno ambiental, al entorno social, al entorno económico en el que voy a estar trabajando, ¿no? Campo de trabajo, pues igual, es más o menos lo general. Ya no me quiero extender un poquito tanto aquí. Los laboratorios, mantendríamos los mismos laboratorios, obviamente con más equipo, software, etcétera. El profesorado, pues es igual. Todos los profesores que impartimos clase acá en la UDEM contamos con al menos maestría, y el 25% de los profesores cuentan con un doctorado. Este porcentaje va en aumento. Se mantendrían las visitas, que por ahí platicamos que ya nos surgen a todos poder estar haciendo visitas y estar de una manera
presencial. Estas son visitas que hemos hecho. Metro Rey, allá al PIT, donde era el Instituto del Agua. Y bueno, ahí terminaría mi comercial, aprovechando aquí la gran audiencia que tenemos por lo pronto. Agradezco mucho el tiempo que me permiten aquí también, y pues ya les cedo la palabra. Muchas gracias, profe. Muy bien, ahora sí. Con esto damos por concluido el ciclo de conferencias Ingeniería Civil Ambiental. De parte de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Civil de la UDEM, quisiéramos dar un especial agradecimiento a los 6 conferencistas que estuvieron participando en este evento con interesantes y enriquecedoras ponencias. Muchas gracias a la doctora Diana Gámez, al doctor Héctor Saldaña, al doctor José Gómez, a la maestra Elizabeth Garza, a la maestra Brenda Sánchez y al doctor Carlos Abreu. De esta misma forma, nos gustaría agradecerles a todos nuestros profesores que nos ayudaron con la organización de este evento y especialmente a nuestro director, el doctor Ricardo Mercado, por todo su apoyo y disposición. Al igual, agradecemos a CRES por patrocinar el evento, así como a la Sociedad Mexicana de Aguas por apoyarnos con la presencia del doctor Carlos Abreu. Por último, y no menos importante, agradecemos la participación de cada uno de nuestros compañeros y asistentes del evento. Damos por concluido el ciclo de conferencias. Muchas gracias. Que estén muy bien, saludos. Gracias, doctor.